Ganó María Corina. ¿Y ahora qué sigue? Y sí, ganó por una diferencia abrumadora, incluso superando lo que vaticinaban las encuestas. ¿Qué sigue? Ella dejó claro en su discurso que este no es el final, pero sí es el principio del final. Hay que tomar en cuenta que esta diferencia aplastante solamente se compara en Venezuela tal vez con ese 94% que consiguió Irene Sáez en 1995 para su reelección como alcaldesa de Chacao. Pero Chacao es solo un municipio de Caracas pequeño que tiene ahora unos 100.000 habitantes y en ese momento tenía por supuesto mucho menos. Además, es el municipio con mayor ingreso per cápita del país, es decir, que no es tan difícil gobernar Chacao en comparación con otros municipios, estados de Venezuela. Entonces, la comparación de una elección de este tipo no es comparable. Estamos hablando en este caso de esta primaria que fue una elección de carácter nacional. Por eso no hay comparación. Pero lo que María Corina logró este domingo era justamente lo que buscaba. Ella insistió durante la campaña que necesitaba conseguir una victoria aplastante, abrumadora. ¿Por qué? No era por simple capricho ni por romper un récord. Si hubiese sacado tal vez 51%, 48% y hubiese doblado al segundo, pues igualmente hubiese sido arrolladora e importante. Pero era necesario esta diferencia tan amplia porque de esta manera no solamente venció al régimen que intentó por todos los medios evitar que se hicieran las primarias, sino que también venció al resto de la oposición, donde muchos pues son estos falsos opositores o colaboracionistas y que pues ahora habrá algunos de estos partidos, de esta falsa oposición por así llamarla, que se van a ver obligados de cierta manera a pues respetar los acuerdos de unidad y que pues la van a apoyar pero con reservas porque pues no ha sido María Corina santo de su devoción por así llamarlo, pero pues ahí vemos como durante el camino incluso en la recta final como por ejemplo Enrique Capriles renunció a su candidatura pero no porque estaba inhabilitado como él dijo, pues eso lo sabía desde un principio. Él renunció porque se dio cuenta que no le daban los números para llegar por lo menos de segundo y además también él tiene una ilegal inhabilitación, al igual que María Corina, al igual que Freddy Superlano. Freddy Superlano también dimitió en su caso para apoyar a María Corina. Y Carlos Prosperi, el candidato de Acción Democrática, prácticamente patea la mesa en último momento. Y aquí es clave hablar de Carlos Prosperi. ¿Por qué? Porque durante la campaña para las primarias, él insistió con esto de él no estar inhabilitado y planteaba esa necesidad de que hubiese un segundo o tercero o cuarto, dependiendo, una línea de sucesión de un candidato que no estuviese inhabilitado. Es decir, él estaba apostando a ser el segundo mejor en la elección, porque estaba seguro, por supuesto, él estaba consciente de que no tenía la capacidad ni los votos para vencer a María Corina y ganar la elección. Creo que tal vez él pudiera estar apostando a conseguir con la maquinaria de Acción Democrática un 20-25%. Era tal vez lo máximo que podía conseguir y con eso poder reclamar ser el segundo más votado para pues continuar con ese discurso que mantuvo durante la campaña para las primarias, pero esto no le salió bien. Tal vez por eso fue que pues prácticamente amenazó a última hora con desconocer el resultado, cosa con lo que pues al final ni siquiera parece que no consiguió ni el apoyo de su propio partido. Con ese 4% que consiguió, sí fue el segundo, pero con ese 4% nadie puede reclamar nada. Es un segundo lugar insignificante. Y todos los que quedaron por debajo de él, por supuesto, en esa lista, muchísimo menos, porque todos tienen menos de 1%. Entonces, con esto, con este contexto, lo que nos dice es que María Corina insistía con esta victoria abrumadora que consiguió porque le permite neutralizar al resto de los candidatos en la lista. De esta manera ella no queda secuestrada por el resto de los partidos o candidatos que la van a apoyar, muchos en cierta manera presionados por ese compromiso que firmaron porque no coinciden con muchas de sus propuestas, pero en pro de esa unidad que firmaron pues les toca en muchos casos apoyarla. Entonces, por esto era importante para ella conseguir
esta diferencia tan grande. Estamos hablando de 93%. En el caso de Prosperi consiguió apenas un 4% equivalente, según el primer boletín, a 28.000 votos. Tal vez cuando se sumen todos los votos puede que esté llegando a unos 100.000 votos, tal vez con esa maquinaria de Acción Democrática que pues quedó en entredicho el haber conseguido un porcentaje tan pequeño, mientras en el caso de María Corina, cuando se sumen todos los votos, la proyección de lo que nos dice ese 26% de actas es que la participación total va a estar llegando aproximadamente a cerca de 2,5 millones. Es decir, ella gana esta elección con más de 2 millones de votos, incluso con más de lo que sacó Capriles en la primaria de 2012 cuando ganó con 1.900.000 votos. Ahora, para que continuemos este análisis hay que tomar en cuenta que el régimen mantiene la ilegal inhabilitación y eso no se puede negar. Y es justamente esto lo que muchos usaron, lo que el régimen usó fuera de la plataforma unitaria y lo que muchos también han mantenido como discurso dentro de la plataforma unitaria. Ese planteamiento de Prosperi, de buscar querer ser el segundo más votado para que tal vez hubiese un sustituto dentro de la plataforma unitaria, dentro de las primarias, eso se cayó, eso no funcionó. Ahora pues vendrán otros con este mismo planteamiento desde afuera, con otras propuestas. Ya durante la campaña Capriles pidió que se definiera un mecanismo de sustitución de candidatos, justamente lo hizo mientras hacía una alianza con Manuel Rosales en el estado Zulia, ¿no? Esto apostando tal vez a que él pudiera ser ese segundo y que se le pudiera levantar la inhabilitación, pero se dio cuenta a último minuto que los votos no le daban y prefirió renunciar. Sin embargo, muchos continúan, por supuesto, con esta tesis porque va a llegar el momento en el que pues va a tener que ir María Corina Machado, que es la actual ganadora de las primarias con una diferencia enorme, a inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral y si no se lo permiten, pues va a empezar toda esta pugna de a quién inscribir y cómo lograr pues tener un candidato unitario por parte de esta plataforma unitaria. Vamos a echar un poquito para atrás y hablar justamente de este tema de la inhabilitación, que pues Estados Unidos ha dicho que dentro de esta negociación en Barbados ha puesto como un lapso, como un plazo, finales de noviembre, para que se establezca el camino para levantar las inhabilitaciones. Esto no está muy claro que el régimen realmente vaya a ceder en esto. Sabemos que un régimen que pues está aferrado al poder y más aún viendo esta abrumadora mayoría que logró María Corina Machado, no va a inhabilitarla tan fácilmente porque no va a ir a una elección para perderla. Entonces aquí es donde surgen o salen estas otras opciones que plantean otros dentro de la misma plataforma unitaria. Ha habido algunos que hablan nuevamente del famoso consenso, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre que un consenso, es decir, una decisión a puerta cerrada tomada por la cúpula de unos partidos va a ser más democrática que lo que fue la decisión de más de 2 millones de personas en estas elecciones primarias? Por eso María Corina Machado va a presionar al máximo hasta donde más pueda, hasta el final, como dice ella, con el levantamiento de esta inhabilitación. Pero si eso no se da, va a quedar en manos de ella tomar la decisión de cuál va a ser el camino. Hay muchos que ya le dicen, muchos que la apoyan, pues porque no les ha quedado otra, que le piden que administre su victoria, le dicen que pues deje a un lado ese radicalismo, como le dicen. Habría que preguntarse a qué llaman ser radical, si ser radical es pues querer que se haga justicia por los crímenes de un régimen dictatorial o querer cambiar un sistema fracasado socialista por un sistema capitalista de libre mercado. Habrá que ver si eso es ser radical, pero pues eso piden desde ese lado, que deje el radicalismo, que administre la victoria y que pues sea más abierta e inclusiva. Pero pues eso no quiere decir, eso no puede obligarla a que pues ella posteriormente tenga que apegarse o respetar, por decirlo de alguna manera, lo que una cúpula quiera decidir,
porque ella ganó unas primarias por una mayoría, pues, como ya lo hemos analizado, histórica, que parece que no hay precedente en una elección de carácter nacional. Ella debería tener la decisión en sus manos, o por lo menos el mayor peso de la decisión de quién sería el que iría a sustituirla si se diera ese escenario, si se diera el escenario de una eventual sustitución de candidatos, porque pues ese consenso del que hablan pues no es precisamente un mecanismo democrático, y menos aún tomando en consideración la votación que consiguió María Corina Machado, que le permite de cierta manera en todo el escenario, ante la opinión pública, neutralizar al resto, que es lo importante de esta votación. Ahora, quienes no pues quieran apegarse a lo que pueda ser la decisión de María Corina Machado, o ese peso de la decisión de María Corina Machado, simplemente lo que van a estar haciendo es apegarse al juego de la dictadura o irrespetar el mandato popular, porque María Corina Machado tiene un amplio respaldo directo que consiguió en las primarias. Atrás quedó, por ejemplo, lo que fue el gobierno interino de Juan Guaidó, que fue quien lideró por un par de años la oposición, pero con un respaldo indirecto. No fue él no llegó ahí por una votación directa. En el caso de María Corina sí. Entonces esto le da esa mayor legitimidad a ella y neutraliza con una mayor legitimidad, mayor fortaleza, le da mayor fortaleza a la decisión que ella tome, para neutralizar al resto, a todos esos partidos o esos otros candidatos que la van a apoyar y van a tener que pegarse a lo que es su propuesta y las decisiones que ella vaya tomando en el camino, y que bien pueden trascender lo que es la ruta electoral, porque ella ha hablado también de la presión en la calle, la presión tal vez institucional, presión internacional, porque si se busca una negociación con el régimen, tiene que haber presión. Si el régimen se siente cómodo, no va a negociar, porque está cómodo, no tiene nada que negociar. Sin esa presión no va a haber negociación para poner sobre la mesa este eventual levantamiento de la inhabilitación, que sabemos que es muy, muy cuesta arriba, y en dado caso, esta eventual sustitución de candidatos, si se llega a dar ese escenario, o el mecanismo de qué hacer en el momento en que toque inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral y no se lo permitan. Lo cierto es que en cualquiera de este escenario, pase lo que pase, con la victoria que obtuvo María Corina Machado, todos estos partidos que pues dicen ser de oposición y firmaron este compromiso de unidad, deben apoyarla en el camino, en la ruta que ella decida, hasta llegar a ese momento, hasta llegar al final, como ella le llama. Hacer lo contrario sería simplemente hacerle el juego a la dictadura, formar parte o seguir formando parte de esa oposición colaboracionista, porque aquí es María Corina Machado quien logró ganar la primaria y quien tiene enfrente todo el camino, todo el apoyo para definir la ruta para enfrentar a Maduro en 2024.